Y ella dice, bueno, como misionera, ellos van a entregar, ¿cierto? Van a bendecir a los demás. Y dice que estaba en la primera casa y había una señora y un joven. Y ella empezó a hablar y todo, bueno, compartiendo el evangelio de Jesucristo. Y resulta de que la joven escuchaba atentamente, hasta que estaba todo bien, se iba a ir. Bueno, nunca estuvo mal, pero se iba a ir. Y el joven le dijo, ¿usted quiere escuchar mi testimonio? 23 años. Y mi mamá dijo, bueno, no hay ningún problema. Y él dijo, de chiquitito yo vi cómo le pegaba mi papá a mi mamá. Siempre la golpeaba, una y otra vez. Él llegaba curado y la golpeaba una y otra vez. A los 8 años yo ya estaba aburrido de mi papá. A los 8 años veía cómo le pegaba, yo a veces me escondía. Y él iba contando así. Una y otra vez la golpeaba. Y yo odiaba mucho a mi papá. Caí en la droga, dijo, desde niño comencé a fumar todo lo que había. Probó de todo, dijo. Y a los 17 años ya era un drogadicto, alcohólico, se arrancaba de la casa, no quería ver a su papá porque él veía como todavía le seguía pegando. Dice que tenía una vecina que era cristiana y oraba por él, por la familia, y lo invitaba a la iglesia y él no iba nunca. Hasta que él un día, cuando tenía 17, dice que ya se había ido de la casa a los 17 y planificó matar a su papá. Tenía unos amigos, dijo, tenía amigos delincuentes, y les dije yo quiero matar a mi papá. Y ellos dijeron, ya, nosotros te ayudamos. Y planificaron el asesinato. Y dijeron, ya, él sabía los recorridos de su papá, pasa por aquí a tal hora, entonces hacemos como que fue un asalto. Se pusieron capuchas y a tal hora pasa. Entonces los convocó a esa hora. Y entre que esperaba, dice que la vecina lo invitó a la iglesia. Y él fue y dijo, ya, tanto que insiste, voy a ir para hacer tiempo. Y la vecina dijo, pero hacemos adelante. No, yo me quedo atrás. Y había un evangelista. Y él estaba atrás, haciendo tiempo para ir a matar a su papá. Dijo, yo andaba con la cuchilla. Y mis compañeros me estaban también esperando en cierto lugar. Y dice que el evangelista empezó a predicar. Y él no escuchaba mucho. Pero en un momento el evangelista le apuntó a él. Le dijo, el Señor me dice, y así lo dijo, eran de Asamblea de Dios, el Señor me dice que lo que vas a hacer, no lo hagas. Y dice que él quería escaparse, y dice que quiso levantarse y no se podía las piernas. Él estaba sentado, dijo, y yo empecé a mirar que me estaba hablando a mí y que era la hora que mis amigos me estaban esperando. Era la hora que pasaba mi papá. Y tenía que irme y no me podía las piernas. Y empezó a orar el evangelista por él. Y dijo, yo me quería levantar para arrancar. Y no podía. Y no podía. Y el evangelista le dijo, ven y pasa adelante. Y sabe que me levanté y pasé adelante. Y me largué a llorar. Y el Señor habló fuerte a mi corazón. Él le contaba. Y no maté a mi papá. Y pasó el rato y yo lloraba. Y nadie sabía. Él pensaba de que la vecina le había dicho al evangelista las intenciones de él. Y no, si nadie sabía. Sus amigos lo esperaron y no pasó nada. Y él dice, ese día desistí. Y con el tiempo, él contaba, no mató a su papá. Lo que tenía planificado no lo hizo. Pero cuando lo encontró a su papá en el hospital, y ya estaba mal, dice que él le fue a pedir perdón por lo que había hecho. Y el papá le contó, yo te iba a matar. Y él le dijo, y no pudiste. Dijo, y seguía soberbio. Y no hubo ningún signo de arrepentimiento de parte del papá, ni de perdón hacia el hijo, nada.
pero yo le pedí perdón a Dios. Y no asesiné a mi papá por la misericordia de Dios. Y cuando le hablaba a mi mamá, ya tenía 23 años. O sea, no habían pasado hace tanto, 6 años. Y dijo: el Señor, donde voy, yo hablo de Él y cuento mi testimonio y le hablo a los jóvenes y cómo debemos servirle y lo poderoso que es Dios para transformar las vidas. Yo tenía ganas de matar a mi padre y yo ese día estaba decidido y no lo hice. Hay testimonios, y estábamos leyendo la escritura sobre el apóstol Pablo. Tengo varios textos. Este mes es más evangelístico, entonces no sé si leer mucho todos los textos, pero sí al menos comentarlos, y quisiera leerle algunos de ellos. En Hechos capítulo 7, versículo 59, va contando la historia en el libro de Hechos, y dice: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía. Esteban era el primer mártir del cristianismo después de Jesús, y él había predicado y lo estaban apedreando, y dice: Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo, que luego es Pablo, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Luego habíamos leído la conversión del apóstol camino a Damasco, ¿cierto? Cómo se encuentra con el Señor y cómo le deja ciego y luego lo sana. Pero más adelante, ya cuando habían pasado varios años y el apóstol ya estaba evangelizando, en el capítulo 22 del libro de Hechos, el apóstol vuelve a contar su historia. O sea, había sido relatada por el evangelista, y luego él cuenta su testimonio. Capítulo 22 dice: hermanos y padres, y se estaba defendiendo ante el pueblo, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Pero aconteció, y ahí empieza a contar su testimonio nuevamente, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caía al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y luego en el verso 19 están estas palabras del apóstol: yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y ya habían pasado años, ¿eh? Y el apóstol dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas
de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo enviaré lejos a los gentiles. Habían pasado años y el apóstol todavía estaba marcado. Más adelante, cuando está ante un personaje muy importante, vuelve a defenderse y vuelve a contar su testimonio. Yo ciertamente había, en el capítulo 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Y vuelve a contar su testimonio. No dice cuánto tiempo pasó de que el apóstol se convirtió y fue a evangelizar. Según el libro de Hechos fue de inmediato, pero según las cartas de Gálatas no fue así. La carta de Gálatas, y esto es lo último que leo. Gálatas capítulo 1, voy a leer hasta el capítulo 2, versículo 5. Capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que yo escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los tales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Un encuentro con Cristo que nos cambia. 1. El encuentro con el Señor para el apóstol Pablo fue sobrenatural. ¿Serán todos los encuentros con el Señor así? ¿Serán todos los encuentros de manera sobrenatural con el Señor? No. Al apóstol Pablo le pasó eso. Y quizá a algunos apóstoles o a algunos hermanos. Pero Dios es misericordioso para hablarnos como a Él le plazca. Y de la manera que a Él le plazca. No todos tienen que levantar la mano para decir: sí, yo acepto a Cristo. O no todos tienen que repetir la oración, la oración de fe, de confesión de fe, para conocer al Señor. Porque todos somos distintos y Dios nos habla a todos de manera distinta. Por medio de Cristo. Para llegar a Jesús hay muchos caminos. Pero para llegar a Dios hay uno, que es Jesús. Alguno quizás se convirtió solamente leyendo la Biblia. Nadie le predicó. Y él, por curioso, ¿cierto?, empezar a buscar la verdad, empezó a leer la Escritura y se encontró con el Señor. Anoche escuchaba un testimonio de un islámico y en Facebook está, y decía: a mí el Corán me reveló que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías. ¡El Corán! ¿Pero qué? ¿De qué estamos hablando? Y decía, el Santo Corán, decía, me reveló que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y que Jesús es Dios y el que venía a salvarnos. Y yo por eso soy cristiano, porque el Corán me lo reveló. Yo decía: Señor, ¿cómo hablas? Hay algunos que han llegado a Cristo porque tenían una enfermedad y Jesús les sanó, y Dios les sanó. O algunos no fueron sanados, pero permanecieron con la enfermedad y conocieron a Jesús.
Un pastor contaba de que él conoció al Señor leyendo la Escritura. Estaba leyendo en el campo y de repente hubieron truenos y él justo estaba leyendo el Apocalipsis y él pensaba que el Señor venía. Y hubieron muchos truenos y dijo, yo salí de la casa, dijo, la cocina está separada de la casa, cocinaban, y dijo, yo salí, me arrodillé y lloré, dijo, porque yo estaba leyendo el Apocalipsis y habían truenos y relámpagos y yo ahí conocí al Señor. Nadie me predicó, dijo, la sola palabra. Hay otros que lo agarró un evangelista. Contaba, uno escucha muchos testimonios, había un compañero mío que era alcohólico, dijo, y él dijo ya, cuando caí más bajo, dijo, es cuando desperté, borracho en un paradero. Había dormido en la calle, no se había dado ni cuenta. Y en esas semanas vino un argentino a predicar, un evangelista a la iglesia, y ahí fui a meterme yo, dijo, porque vi una niña, que hoy día es su esposa, dijo que le interesaba. Y el argentino me predicó y me convertí al Señor. Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Pero los encuentros con Cristo son de muchas maneras. Ahora la pregunta está, ¿nos hemos encontrado con Cristo? ¿Nos hemos encontrado con Cristo los que estamos aquí? Bueno, no estoy hablando, bueno, después va a subir a Facebook, pero a los que estamos aquí, ¿nos hemos encontrado con Cristo? Fíjese que había un encuentro interesante, los caminantes de Emaús, cuando iban de camino, y no le conocieron a Jesús, pero su corazón ardía. No le conocieron, su corazón ardía. Y este caminar con Jesús, me imagino que hoy en día podría traducirse como cuando empezamos a asistir a la iglesia, porque nos cayó bien, y empezamos a asistir y empezamos a caminar con Jesús. Y de repente nos dimos cuenta cómo nuestro corazón comenzó a arder por el Señor. Y le conocimos. Y fue en un proceso, no fue en una caminata con Cristo, no fue en un momento específico, pero le conocimos. ¿Cómo sabemos nosotros si realmente le hemos conocido, los que estamos aquí presentes? ¿Cómo sabemos, cómo podemos analizar nuestra vida si realmente hemos tenido un encuentro con Cristo? ¿O solamente hemos aprendido el lenguaje evangélico, el lenguaje cristiano, y nos hemos acostumbrado y no aprendimos los cantos, y venimos porque nos sentimos obligados, nos sentimos comprometidos, o nuestro propio carácter de ser responsable nos hace venir porque yo dije que sí en un momento? Pero ¿hemos tenido todo un encuentro real con Jesús? ¿Cómo saberlo? Bueno, el apóstol nos da algunas pistas, algunas, ya que en otras historias de la Escritura podemos encontrar las demás. Una de ellas que encuentro yo es que hay arrepentimiento. O sea, no sé si todos debemos sentir de inmediato arrepentimiento, pero de que debe estar, debe estar. El apóstol Pablo habían pasado años y todavía estaba arrepentido, todavía le martillaba en la cabeza que él había estado presente en la muerte de Esteban. Y él sabía en su corazón que no estaba bien, sin embargo, en el momento en que estaba ahí consentía en la muerte de Esteban, él estaba en lo correcto. Pero cuando conoció al Señor, se dio cuenta que no, que había estado en pecado, y ya habían pasado muchos años y él todavía seguía con eso en su corazón. Y lo recordaba con tristeza y decía, y yo cuidaba la ropa. Y yo me imagino cómo el corazón de Pablo estaba entristecido por esa situación. Y cuando contaba su testimonio, no dejaba de lado lo que él hacía antes. No lo dejaba de lado. Se avergonzaba, pero igual lo contaba para testimonio de la gente. Y yo perseguía y los encarcelaba y los agarraba a las mujeres y a los hombres y los llevaba. Y él estaba arrepentido de eso. Y esto es una señal de que si nosotros realmente hemos conocido a Cristo, vamos a tener conciencia de pecado. Vamos a tener conciencia de pecado, que las cosas que hacemos no siempre están bien. ¿Y cómo? Nos vamos a sentir mal, nos vamos a arrepentir. El apóstol Pablo no fue a predicar de inmediato, sino que pasó entre 3 a 14 años preparándose. Quizá él conocía muy bien la Escritura. Y él pasó entre 3 a 14 años, quizás revisando nuevamente la Escritura, viendo si Jesús realmente era
era el Cristo. Pero convencido en este caminar con Jesús, en este relacionarse con Él, en este buscar la palabra, llegaban los sentimientos de arrepentimiento. En la actitud también de arrepentimiento. Sí. Y esta es señal, mis hermanos, para que nosotros nos demos cuenta. Nosotros hacemos cosas malas a veces que no agradan a Dios. Si no sentimos nada, entonces no hemos conocido a Jesucristo. O sea, una señal, mire, una señal de que usted ha conocido al Señor es que cuando hace una cosa mala, usted se siente mal. Si no se siente mal, preocúpese. Mire, si no se siente mal, preocúpese. Si usted blasfemó, si usted empezó a decir puras pesadeces y le dio como si nada, y siempre siguió así como si nada, como que no se hubiese... Tenga cuidado. Oye, si dije tantas cosas pesadas, ofensivas, y ni maní, preocúpese. ¿Hemos conocido realmente a Cristo? El apóstol Pablo se arrepintió. Y una señal de que hubo arrepentimiento es lo que pasó después, que hubo cambio. Porque uno puede decir, no, estuvo mal lo que hice y me sentí mal, y seguir haciéndolo una y otra vez. Y seguir haciéndolo una y otra vez. Sin embargo, el apóstol Pablo cambió. No persiguió más a la iglesia. Es más, él tenía en mente todo lo que había hecho, que ya decía, que me persigan a mí, que me maten, yo, el primero que debo ser asesinado. Sí. Sí, todo lo que le hice al pueblo cristiano. A los del camino. A los del camino, dice. Hay cambio. Y da vuelta si quiere. O si no, así lo deja. Cuando conocemos al Señor, hay un sentimiento, hay una actitud de arrepentimiento y hay cambio. No podemos llevar 20 años en la fe y con el mismo carácter pecaminoso. Debe haber cambio, debe notarse. No puede ser que, puede a los que están recién conociendo al Señor, un año, todavía hay cosas, pero en la medida que caminamos con Cristo, en la medida que buscamos la Escritura, yo todavía sigo cambiando cosas. Me voy dando cuenta de que hay cosas que hago que todavía no están bien. Y a través de la búsqueda con el Señor, a través de la palabra, a través de la congregación, a través de los hermanos también, Dios me habla a través de ustedes. Y me dice, no está bien, yo no se da cuenta, sí, realmente no estuve bien. Pero todos debemos experimentar eso. Si usted realmente ha conocido al Señor, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. No puede que llevemos 20 años en la fe y seguir con los mismos vicios. Si tenemos libertad en Cristo, y el apóstol Pablo no quiso caer de nuevo en esclavitud, le dijo, no, ustedes van a circuncidar a los demás. No es así. Tenemos libertad en Cristo, la circuncisión del corazón es mejor. Y él dijo, yo soy circuncidado, pero no voy a poner carga a los demás. Porque tenemos libertad en Cristo. ¿Cuántos años? Y analicemos, ¿cuántos años? Esta palabra es fuerte para mí. ¿Cuántos años llevamos haciendo las mismas cosas que no le agradan a Dios? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos tenido un encuentro real con el Señor? Esa señal. Debemos cambiar. Debemos cambiar. ¿Por nuestra voluntad? No. Tenemos participación. La participación es que dejemos que Jesús haga el cambio, pero dejemos. Si no, el que puede cambiar el corazón de nosotros es Dios. No lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. ¿Cuál es nuestra parte? Dejar que Jesús lo haga. Pero hay que dejarlo. Hay que dejar que Jesús vaya transformando, haya conversión. Y cada día nos convertimos más a Él. Y por último, y esto que quede claro, y si cambiamos ya, ¿qué pasa? Cambié. El Señor me cambió. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Nuestra vida tiene propósito en Cristo. Tenemos una misión. El apóstol Pablo fue una misión específica a los gentiles. Y él seguía yendo a los judíos. Hasta que se aburrió de ir a los judíos y después
decidió ya, mejor me dedico a los gentiles. Pero tenemos un propósito. Lo que ha hecho Jesús en su vida, usted lo puede contar. Este joven, 23 años, dice, donde iba, me contaba mi madre, donde iba, él le hablaba a los jóvenes lo que el Señor hace en su vida. Y nosotros, nuestra misión primera es ser hijos de Dios, ser hijos íntegros, pero también tenemos una misión de evangelizar, de compartir la fe, donde quiera que usted esté. Pero ese no es solamente hablar, porque hoy en día tiene más poder la palabra cuando usted la vive. Ojalá que nunca le digan en el trabajo, ¿qué me da venir a hablar esto? Ojalá que no le digan así en el trabajo, ojalá que no le digan así sus vecinos. Este canuto, para ser como él, ojalá que no nos digan eso. Que vean que hay un cambio y que cuando nosotros digamos palabras estén sustentadas por un encuentro real con el Señor, por un testimonio de vida. Por un testimonio de vida. Es difícil que nosotros cambiemos por las nuestras. Debemos dejar que Jesús lo haga. Y cuando Él lo hace, Él nos da una misión, nos da una tarea. ¿Tu misión es tu familia? Bueno, dedica esfuerzo. A la familia no podemos engañar. Si uno le va a predicar a la familia, ahí sí que tiene que ser intachable. Porque usted se equivocó en una cosa y se la sacaron en cara. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado, cierto? Sí. Te enojáis al tiro y que me venía a hablar de la fe. ¿Se fija? Que en nuestro hogar no podemos engañar a los familiares. Con ellos debemos ser íntegros. Andáis todo el día enojado y venía a hablarme del amor de Cristo. El Señor nos da una misión, no nos deja así, son salvos y listo, y aquí terminó. Es una carrera que recién comienza. ¿Cuál es la misión que Dios ha entregado a tu corazón? Dios nos habla a todos de manera individual y también colectiva. Como iglesia ya nos ha hablado, tenemos proyectos y los vamos a contar después de la asamblea. Pero de manera individual también nos habla. Y a todos de manera distinta. Mi hermano, hermana, ¿hemos sido religiosos? ¿O hemos tenido un encuentro real con el Señor? Si lo hemos tenido, entonces va a haber arrepentimiento, cambio y misión. No nos podemos quedar así, tranquilitos. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra tan sencillita nos haga reflexionar, nos haga meditar cómo está nuestra vida, cómo está el arrepentimiento, el cambio y la misión. Dios nos bendiga, hermanos. No es necesario levantar la mano para aceptar al Señor. Vamos a orar. Y si usted tiene que renovar su compromiso con el Señor, hágalo. Si usted tiene que tener un encuentro con Cristo ahora, hágalo. Estoy aquí viendo puros hermanos que llevan muchos años en la fe, pero a lo mejor aprendió el lenguaje. Y eso lo sabe usted, cómo usted está con el Señor. Usted sabe dónde le aprieta el zapato. ¿Ya? Así que oremos. Señor, gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias porque para su palabra, gracias por el testimonio de vida de otras personas, pero por sobre todo gracias porque usted nos ha escogido y por medio de su Hijo quiere que respondamos en amor a ese llamado. Y perdónenos, Señor, si no hemos querido tener un encuentro con usted. Perdónenos, Padre, si solamente nos acostumbramos a las tradiciones. Ayúdenos a realmente tener un encuentro con usted, con su Hijo, a dejar de que Él vaya moldeando nuestras vidas, haya cambio y tengamos clara nuestra misión. Nos arrepentimos, Señor, por los pecados que cometemos que no le agradan a usted. Perdónenos, Padre, y que de ahora en adelante no los cometamos más. Señor, ayúdenos. Que no podemos solo, pero tenemos su Espíritu. Tenemos su Espíritu que nos ayuda. Señor, en el nombre de Jesús, nos aferramos a Él para que transforme nuestras vidas.
En el nombre de Cristo se lo pedimos, rogamos. Amén.